Historia de la Unión Soviética, la verdadera historia. Y otra vez la mierda de los comunistas vuelven por nosotros para establecer este sistema que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además mató a 150 millones de seres humanos. La Unión Soviética, la prueba de que el socialismo no funciona y que genera hambre y pobreza. El comunismo, señores, no hace que todos vivamos bien. El comunismo hace que todos seamos esclavos y que unos poquitos creen una dictadura totalitaria y que se follen a todos los demás cuando les dé la gana y como les dé la gana. Y esto no es algo que diga yo, solo hace falta ver la historia y ver el presente. ¿Pero es realmente así o no? Rusia estaba gobernada por su autocrático emperador, el zar Nicolás II. Los rusos habían sido derrotados por Japón en la guerra de 1904-1905 y eso había provocado un primer intento fallido de revolución. La amargura de muchos rusos está resumida en una petición de los trabajadores al zar. Nos vemos obligados a mendigar, nos vemos oprimidos. No se nos reconoce como seres humanos, se nos trata como esclavos. No tenemos ninguna fuerza, soberano. Se nos acaba la paciencia. Estamos llegando a ese punto terrible en que es mejor la muerte que seguir con este sufrimiento insoportable. En Rusia, existía una fuerte pobreza. Pero ¿qué pasa cuando se inicia la revolución? Con la entrada en vigor del primer plan quinquenal, los planes quinquenales es como los soviéticos organizaron la economía, se dejó atrás la nueva política económica con la que llegó la industria a la Unión Soviética, y el país había desarrollado lo suficiente como para comenzar con la edificación socialista. Ahora bien, creo que es necesario hablar de los resultados que tuvo la NEP. En 1925 la producción agrícola superó en un 112% a la de 1913. La producción industrial superó los números de 1913 en un 75%. La producción cooperativa la superó en un 81% y el de la propiedad privada en un 19%. Para 1929 más de 12 millones de personas obtuvieron trabajo y el sueldo de los trabajadores superó al de antes de la Primera Guerra Mundial. Esto es lo que sucede con el PIB soviético cuando se inicia el Gosplan. Lo que muestra que la manera en la que los soviéticos habían organizado la economía no era un fracaso para nada. La única caída significativa fue durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la batalla del poder rojo contra el nazifascismo, pero ¿qué hay más de fondo en esta afirmación? Los nazis estaban apoyados por los países occidentales mediante préstamos de empresas estadounidenses, lo cual Estados Unidos aceptaba las marcas como IBM, General Motors, Ford Motor Company, DuPont, Standard Oil, entre otras empresas capitalistas. Estados Unidos, que defiende la democracia y la libertad, financiaba los gobiernos fascistas. También empresas estadounidenses apoyaban el gobierno fascista alemán. Para Masinri, los pactos de Múnich le cedieron Checoslovaquia a la Alemania nazi y le perdonaron la anexión de Austria. En febrero de 1938 se descubre un nuevo complot nazi. El canciller austríaco Kurt von Schuschnigg protesta ante Hitler. Hitler responde exigiendo que Austria deje de maltratar a los nazis austríacos y se unifique con Alemania. Ante el temor de que el resultado no sea el deseado, Hitler envía sus tropas. Al cabo de unas horas, Hitler anuncia la incorporación de Austria al Tercer Reich. Por primera vez, una nación soberana ha sido incorporada en una Alemania más grande. Una vez más, las democracias europeas no han sabido reaccionar. Únicamente México y la Unión Soviética vieron mal esta anexión nazi. El académico Skovelsin, presidente del Comité Adjudicador del Premio Internacional Lenin de la Paz, recibe al señor Lázaro Cárdenas, invitado por este comité a visitar la Unión Soviética. Acompañan al ilustre huésped, su hijo y otras personalidades. Mientras que los países libres, democráticos y capitalistas le seguían dando de alimentar a los nazis. Ahora bien, los capitalistas hicieron el desembarco de Normandía en 1944, cuando el Ejército Rojo ya estaba expulsando a los fascistas de su territorio y no antes, durante la Gran Guerra Patria. Así es como se le conoce a la Segunda Guerra Mundial en Rusia y los países exsoviéticos. Los países capitalistas iniciaron el ataque a los alemanes, para que el poder e influencia de la Unión Soviética no se extendiera más.
El país quedó devastado por la guerra, pero la economía soviética lo reconstruyó. Europa necesitó que los Estados Unidos inyectaran cantidades ingentes de dinero para relanzar su economía. La Unión Soviética no. La URSS se desarrollaba más rápido que los países avanzados. No muchos países lograron cifras de desarrollo igual de rápidas. El moderno Estado soviético que estaba creando Stalin precisaba una mano de obra sana y educada. No cabía el analfabetismo. Los obreros y campesinos capaces de leer, escribir y sumar eran más útiles a la nueva sociedad industrial. Mientras los adultos aprendían a leer y escribir, sus hijos eran educados en las nuevas y cada vez más numerosas escuelas, universidades y politécnicas. La investigación científica y tecnológica estaba fuertemente supeditada a las necesidades de los planes quinquenales. Se abrieron nuevos hospitales y clínicas y se intensificó la formación de nuevos médicos, muchos de ellos mujeres. El segundo plan quinquenal cubría el periodo 1933-1937 y ponía el acento en la ingeniería y en la producción de acero y energía eléctrica. Dentro de la Unión Soviética no faltaba trabajo, aunque este era precisamente el periodo en el que América y buena parte de Europa sufrían los efectos de la depresión y el desempleo. Por ello, la Unión Soviética estaba alcanzando rápidamente los niveles del mundo occidental y la obra maestra de Stalin, el metro de Moscú. Cada estación estaba decorada en distintos estilos y por primera vez los obreros podían usar un medio de transporte rápido y barato. Pero el logro más importante de estos años estuvo en el desarrollo industrial a través de los planes quinquenales. En la década que precedió a 1937, que marcaba el término de los primeros dos planes, las cifras de producción industrial se habían disparado. En 1937, por ejemplo, la producción de petróleo se había triplicado desde 1927. La producción de carbón era 4 veces mayor, al igual que la de acero. Французский журналист и общественный деятель Анри Барбюс писал: «А факты вот они. Самое нищее из европейских государств, невежественное, скованное, битое, голодное, кровоточащее и разрушенное, стало крупнейшей в Европе и второй в мире индустриальной страной, и притом культурнейшей во всех отношениях. Такой невиданный рост достигнут средствами одной только страны. Все прочие были ей врагами». Lo anterior es para demostrar que la economía soviética era más eficiente y mejor que la occidental. Además, la reconstrucción de la URSS fue increíblemente rápida bajo el mandato de Losif Stalin. Pero ¿cómo eran las condiciones de trabajo? Sus oficinas de desempleo permanecieron cerradas hasta el año 88. Y las condiciones laborales no estaban nada mal. Con la Constitución Soviética de 1936 se estableció la jornada laboral de 7 horas, pudiendo verse reducida a 6 o incluso a 4 para las profesiones más duras. La jubilación era a los 60. Para los trabajos más duros podía llegar a adelantarse a los 50. Solo hacían falta 20 años cotizados para cobrar la pensión completa. Los sueldos se cobraban al 100% durante las bajas por enfermedad, y también tenías derecho a bajas si tus hijos se ponían enfermos. La baja por maternidad duraba 1 año. De hecho, fue el país que consiguió las mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres. Aquí una favorita del público. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. ¿Existía el hambre en la Unión Soviética? Tanto que el promedio de estatura aumentó, consecuencia de las mejoras en la alimentación tras la Segunda Guerra Mundial. Esta gráfica muestra los niveles de ingesta calórica per cápita en Europa y los Estados Unidos. Aquí abajo, España. Por encima de todos, la Unión Soviética. Crearon también el primer sistema sanitario universal y gratuito del mundo. Los servicios sanitarios actuales de la URSS son el resultado de 40 años de evolución, experiencias e investigaciones. Forman un sistema unificado que se extiende a todas las disciplinas sanitarias y cuyas ramificaciones alcanzan a todos los centros de población que constituyen las 15 repúblicas de la Unión, llegando hasta las más pequeñas y remotas aldeas y zonas agrícolas. Podemos resumir la vida en la Unión Soviética de la siguiente manera. Una sociedad que había logrado garantizar a todos los ciudadanos los bienes de primera necesidad. La vivienda, el agua, la luz o la calefacción no suponían más de un 30% del salario de un trabajador.
Y si no podías permitirte una vivienda, el Estado te la regalaba. En la década de los 60 surgieron bloques de apartamentos en todas las ciudades soviéticas. Claro que estábamos contentos. Esperábamos esos apartamentos como el que espera a que el pastel salga del horno. Estábamos hartos de vivir con otras familias. Cuando nos mudamos nos pareció un paraíso. Vivimos aquí desde entonces y está muy bien. El comunismo con sus ventajas era odiado por Estados Unidos porque no generaba deuda externa. Si la deuda la emitió el gobierno dentro de su territorio y se paga con moneda local dentro de su territorio, entonces es local. Si la deuda la contrajo a través de otras vías, o sea, en otro país, o si la persona a la que le debe está en otro lugar y o la deuda es en moneda extranjera, es deuda externa. Entonces digamos que el gobierno emite los bonos que paga en divisas extranjeras, pero se venden dentro de su país y los compra alguien dentro del país. Sería deuda interna. Pero si los venden en mercados internacionales no locales sería deuda externa. Es un relajo. En Occidente, el socialismo causaba un enorme rechazo, entre otras cosas porque al no emitir casi deuda externa, los acreedores del FMI perdían una gran oportunidad de beneficiarse de la riqueza soviética. Sin embargo, mientras Reagan intentaba vender que el socialismo era un desastre, sus propios servicios de inteligencia le llevaban la contraria. En diciembre, un estudio de la CIA indicó que la URSS experimentó un crecimiento económico continuo y una mejoría en el nivel de vida de su población durante los últimos 30 años. Pero todo lo bueno tiene un fin. Durante los años 70, hubo una desaceleración de la economía por las reformas de Kosygin y un efecto normal de la economía. Cuando una economía está lo suficientemente avanzada, como era la soviética, la no puede alcanzar las mismas cuotas de crecimiento que cuando era un país en desarrollo. Even the planning system was somewhat liberalized and elements of cost accounting were introduced. Esto lo usó el mandatario soviético Mikhail Gorbachev para decir que el país necesitaba una reforma aún más liberalizadora. Если мы от этого откажемся, от того, чтобы это двигать процесс гласности, критики, самокритики, демократии, перестройка погибла. Можно же сегодня и похоронную выпить. Primero empezó con la denominada Glasnost, la cual se resume en liberalizar la prensa, la radio y en general occidentalizar el país. Esto lo usó para la guerra afgano-soviética, para retirar las tropas y ser aliado de Occidente. Estados Unidos equipó a la guerrilla con armamento sofisticado y la mantiene económicamente. Finalmente, los acuerdos de Ginebra permitieron a Gorbachev emprender la retirada de sus fuerzas. Una retirada que comenzó el 15 de mayo del año pasado y ha culminado esta semana. La perestroika fue la liberalización del mercado, la cual ocasionó la caída del PIB soviético. En el año 89, el PIB de la URSS caía por primera vez en décadas. Con la venta de parte Mikhail Gorbachev de la Alemania del Este o la RDA, empezó un proceso irreversible de la separación de los países del Pacto de Varsovia. El primer ministro Pavlov se encontró de forma totalmente fortuita un borrador del Tratado de la Unión. La firma del mismo se iba a celebrar en pocos días, concretamente el 20 de agosto. A través de dicho borrador, Pavlov descubrió que gracias a ese tratado se establecería una nueva unión de estados soberanos. Pero también se dio cuenta de que el tratado no hacía mención por ningún lado de la unión de las repúblicas socialistas soviéticas. Nos convencimos de que la Unión Soviética estaba a punto de dividirse en 170 o 180 estados independientes. Gorbachev rechazó la propuesta de los conservadores y permaneció en su residencia de verano. Los conservadores habían cortado todas las líneas telefónicas. Al fracasar la misión de convencer a Gorbachev, los conservadores regresaron a Moscú y se reunieron con sus camaradas que los esperaban en el Kremlin. Decidieron formar un comité de estado de emergencia y actuar sin el consentimiento de Gorbachev. Какими причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. El estado de emergencia duró 2 días. Por la mañana, tanques y vehículos blindados iniciaron la retirada.
Los conservadores habían tratado de evitar la firma del nuevo Tratado de la Unión, pero no contaban con la intrépida intervención de Yeltsin. El golpe fracasó, pero debilitó lo suficiente al gobierno para iniciar el desmantelamiento de la Unión Soviética encabezado por Boris Yeltsin. Ya. Los comunistas desaparecieron. El gran logro de la humanidad. ¿Pero qué pasó después? С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. События пошли по другому пути. Наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе. Желаю всем вам самого доброго. Yeltsin se hizo cargo entonces de la política económica de la Federación Rusa. El libre mercado llegó a Rusia y con él el caos. Lo cierto es que un puñado de empresarios amasó grandes fortunas. Se vendieron empresas estatales a precio de saldo. Gracias a la terapia de shock de Yeltsin, en 1992 los rusos consumían un 40% menos que en 1991. Un tercio de la población había caído en la pobreza y la gente tardaba meses en cobrar su sueldo. Según las predicciones de un experto, 140 millones de rusos pronto vivirán bajo el umbral de la pobreza. Con las medidas liberales llevadas a cabo por Boris Yeltsin, el PIB de Rusia experimentó una caída en picado durante los 8 años siguientes. La corrupción era generalizada y el crimen organizado se disparó. Moscú se convirtió en el nuevo salvaje oeste. El Parlamento tomó una decisión crucial. Votó a favor de retirarle a Yeltsin los poderes especiales que le había otorgado. Yeltsin instauró un régimen especial. El Tribunal Constitucional lo declaró ilegal. El 21 de septiembre, Yeltsin, al estilo Pinochet, disolvió el Parlamento. Occidente puso su influencia al servicio de Yeltsin. 2 días después, el Parlamento votó a favor de destituir a Yeltsin por 636 votos a 2. Miles de partidarios del Parlamento se congregaron frente a la Casa Blanca e intentaron tomar la televisión. Parecía que los defensores del Parlamento iban ganando. Yeltsin voló de regreso a Moscú de su casa vacacional. Esa noche, 100 manifestantes murieron en los enfrentamientos con las fuerzas de Yeltsin. El 4 de octubre, Yeltsin ordenó al ejército que atacara la Casa Blanca y bombardeara el mismo edificio que él había defendido 2 años antes. ¿No lo entendéis? ¡Son asesinos! El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano. Se pusieron a la venta más industrias estatales y así nació una nueva clase de empresarios multimillonarios con influencia política, los oligarcas. Y menos mal que la Unión Soviética ya no existe. En 1998, el 80% de las granjas rusas estaba en quiebra y 70.000 fábricas estatales habían cerrado. Es que el libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. El número de pobres había aumentado en 72 millones, mientras Moscú pasaba a ser la ciudad del mundo con más multimillonarios.
La pobreza se disparó también en los países miembros y satélites de la URSS. La antigua RDA fue una de las regiones que salió mejor paradas, pero también experimentó algunos retrocesos, especialmente en los derechos de las mujeres. Mujeres de la RFA piden que se apliquen las leyes que protegen a las mujeres en la RDA. En Kirguistán mucha gente muere de hambre. Y con la medicina privada la gente muere por no poder pagar los medicamentos. En Kirguistán, al menos una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, una situación agravada por la falta de empleo y más recientemente la inflación. Kanat Membatkanov vive en los suburbios de Bishkek, la capital de Kirguistán, con su mujer y sus 3 hijos, así como su hermana que cuida de su hijo. El hijo de Membatkanov, de 5 años, tiene diabetes y necesita mucha atención y cuidados, por lo que a su mujer le resulta imposible trabajar. Membatkanov no encuentra trabajo todos los días y le pagan $9 o $10 diarios. Él debe pagar unos 3.500 som, $45 de alquiler, y lo que le queda es para comida y medicina. Al menos una cuarta parte de la población del país vive como Membatkanov, según datos de 2020 del Comité Nacional de Estadística. Con la caída de la Unión Soviética, se reanudaron conflictos interétnicos. En 1945, la República Federal Popular de Yugoslavia estaba unida por la voluntad de un hombre, el general Tito. Tras su muerte en 1980, los nacionalistas se despertaron. La caída de la Unión Soviética aceleró su toma del poder. En 1991, Eslovenia y luego Croacia declararon su independencia. Demasiado presentes. Vukovar, la ciudad mártir, se convirtió en el símbolo del suicidio de la nación yugoslava. El asedio del ejército yugoslavo duró 3 meses. 12 semanas que redujeron la ciudad a escombros y en las que se cometieron atrocidades como la masacre de los más de 200 pacientes del hospital. Fue uno de los episodios más sangrientos y traumáticos de la guerra croata de independencia que enfrentó a las fuerzas croatas al ejército yugoslavo, apoyado por una parte de los serbios de Croacia de 1991 a 1995. Estas elecciones donde Dudayev fue elegido fueron declaradas ilegales por la Federación Rusa. El 7 de noviembre de 1991, el presidente ruso Boris Yeltsin firmó un decreto que introducía el estado de emergencia en Chechenia, Ingusetia. Pero esto solo agravó la situación en la región. Las fuerzas de la República Chechena capturaron objetivos estratégicos. Comenzó la retirada de las tropas rusas. Cabe mencionar también que este periodo del gobierno de Dudayev se caracterizó por una limpieza étnica contra toda la población no chechena. Entre 1991 y 1994, la población no chechena, principalmente Rusia de Chechenia, fue objeto de asesinatos, ataques y amenazas por parte de los chechenos. La suerte de los europeos no ha cambiado mucho. Esa gran amenaza que se llamaba el comunismo y que estaba allí, obligó a los conservadores de aquí a tomar una serie de medidas. Dijeron, o les damos escuela y les damos sanidad y algo más, o aquellos del otro lado nos van a comer el turrón. Cuando cayó el telón de acero, esta amenaza desapareció. Y dijeron, bueno, ya no tenemos por qué darles nada, porque no existe. Hoy casi 1 de cada 4 británicos vive por debajo de la línea de pobreza. Son más de 15 millones de personas. Según las últimas estadísticas oficiales hechas públicas, que reflejan números de 2009, en este país de 65 millones de habitantes, más de 8,2 millones viven por debajo del umbral nacional de la pobreza, es decir, ganan menos de 954 euros mensuales. Son 500.000 personas más que en 2008. En Rusia, la sanidad privada cuesta vidas. Con la llegada de Putin al poder, la economía empezó a recuperarse. Se redujo la pobreza y la criminalidad. Pero los niveles de bienestar jamás regresaron. La desigualdad sigue en los niveles de la época de Yeltsin. La tasa de mortalidad en Rusia aún está muy por encima de los niveles de la era soviética. Y esto es en parte debido al deterioro del sistema sanitario, que ahora es de pago. No tuve que pagar por la escuela y la universidad, pero recibíamos una buena educación. Nos curaban de forma gratuita. En julio de 2010 murió de cáncer, mi prima. No pudo encontrar 30.000 rublos para una operación. Estuvo acostada varios meses. Las dolorosas inyecciones también las tuvo que pagar. De manera que sí, todo un logro la caída del comunismo. Un logro de la hostia. Le tengo que dar mis gracias a Raglan. Ya que sin él este video no sería posible o sería muy difícil su elaboración. Gracias por dejarme usar su video. Muchas gracias.
Aquí se despide una vez más Melireimo, también llamado Proyecto Omega. Gracias por verlo. Bueno, el libro que más me ha marcado es el libro negro del comunismo.